Gracias por estar con nosotros en su programa Geopolítica para Todos. Nos encontramos en un momento de gran tensión y de elecciones ya muy próximas en México. Es importante ver las perspectivas que tenemos en este momento y qué significa votar por cada uno de los partidos y de los candidatos. Para ello tengo conmigo a Gisbeleni Gallardo, nuestra politóloga de casa, para que nos explique un poquito cómo estamos en este momento y qué tenemos que esperar de las elecciones. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. No, muchas gracias a todos ustedes. Pues estamos en lo más álgido, ¿no?, del proceso electoral, de las campañas políticas, y nos han pedido mucho este programa, ¿no? Así y pues es. Aquí estamos para resolver sus dudas. Pues cuéntanos un poquito cómo podríamos definir que nos encontramos en este momento. Ya fue el tercer debate, ya tenemos una guerra de encuestas, ¿no?, de todos los medios. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Y también una guerra política entre cada una de las facciones o partidos en este momento y candidatos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues estamos precisamente en lo más álgido de la batalla electoral, de la batalla por el poder en México. Como ya lo habíamos explicado en otros programas, pues lo que ocurre en México es reflejo de lo que ocurre en el mundo y particularmente en Estados Unidos. Es el reflejo de esta lucha por el poder que tenemos en Estados Unidos entre el grupo que sale y el grupo que entra, y pues sin duda se está reflejando aquí en nuestro país, ¿no? Es normal, es lógico, es comprensible, se esperaba que estuvieran como están hasta el nivel de los ataques, todos o muchos incluso relacionados con procesos judiciales, con procesos penales, y es normal, están en la lucha por el poder. Si no estuviese tan parejo el escenario, si no estuviese tan pareja la contienda, no estuviéramos tampoco en una contienda tan cruenta, digamos, por así decirlo. Tan reñida. Tan reñida. O sea, entre los candidatos. Y realmente, pues todas las facciones de los candidatos o las coaliciones, todas dicen que ganaron los debates, todas dicen que ganaron las encuestas, todas dicen que están hasta arriba. Lo que sí es una realidad es que en todas o en la mayoría de las encuestas aparece como puntero Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que es una realidad, que sí está la contienda muy cerrada, pero no es la diferencia que dicen las encuestas. Creo que sí hay una diferencia marginal en favor de López Obrador, que es su techo, es decir, la capacidad que ha tenido históricamente por conseguir ese porcentaje de votos. Yo creo que Andrés Manuel está en un nivel de intención de voto alrededor de entre el 35 y el 37%. Ese sería lo más real. Muy lejos del 45-50% que dan las encuestas. Eso es erróneo, eso es sesgado. Con 37%, 35% sí puede ganar la elección, que me parece que es su tope. Si lo vemos en perspectiva, en función de las elecciones pasadas, pues podremos decir que está entre 8 y 10 puntos arriba, no es poca cosa, y en comparación al inicio de la contienda electoral, donde manejábamos que su techo, ¿no?, era alrededor del 33%, podemos decir que está entre 3 y 5 puntos arriba, es decir, ha crecido. Claro. Ha crecido, la gente ya es un liderazgo real el que ostenta López Obrador, pero también las encuestas juegan su función y juegan su papel, y no está decidida la elección. Es decir, si bien tiene un 35% más o menos de intención de voto, de preferencia electoral, pueden ser suficientes para ganar, pero pueden no ser suficientes para ganar. El ejemplo lo tenemos en la contienda en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Estuvieron los números, claro, más o menos así de cerrados, ¿no? O sea, parecía que Delfina era la que iba a ganar, estaba pues bastantes puntos arriba según las encuestas respecto del candidato del PRI, ¿sí?, y del Mazo, y vimos algo que nos dejó sorprendidos. A mí en lo personal sí me sorprendió. Aquí dijimos, ¿no?, que iba a ganar por muy poco Alfredo del Mazo. Así es. Y es lo que ocurrió. También decimos que si bien tiene una ventaja marginal ante Manuel López Obrador, no es suficiente para que gane la presidencia. Si no, ya estuviese en otra dinámica, en otro proceso, ¿no? Entre ellos. Entre ellos y él mismo en su elección. Entonces no está definida, por eso es que está tan cruenta la contienda electoral. Respecto del segundo en puntos, acercándose a Andrés Manuel, Anaya y Mid, ¿cómo ves la contienda?
Yo considero que tiene una ventaja en el segundo lugar significativa José Antonio Meade, en comparación en contra de lo que dicen la mayoría de las encuestas. ¿Por qué? Por la ventaja significativa que le da la estructura del partido. La estructura del partido, la militancia priista, que es disciplinada y que es la más poderosa del país. Y la más grande. Y pues ventajas y desventajas, pero ventajas significativas que es pues que el PRI tiene el gobierno federal y que el PRI gobierna varios estados de la República. Entonces esto sin duda le da una ventaja significativa estructural en términos técnicos, pragmáticos, de operación política, matemáticos del día de la elección. Él tiene una ventaja significativa. Y bueno, la estrategia del famoso voto útil que han utilizado el candidato Ricardo Anaya, pues es una estrategia que al inicio se asume como derrotado, ¿no? Entonces, los números dicen que aún a pesar del tema del voto útil, el voto útil no le es suficiente al frente porque no tiene la estructura necesaria para operar el día de la elección. Las elecciones se ganan cuidando con votos, cuidando los votos, cuidando la elección, movilizando, operando políticamente. Quien tiene la capacidad de hacerlo a nivel nacional es el PRI, y el frente en números estructurales está de manera marginal, ¿no? Está muy abajo. Aspecto. Muy abajo, considerablemente abajo, incluso por debajo de Morena, en este aspecto. Otra cuestión es que su intención de voto le dé paridad, la intención de voto con José Antonio Meade, pero su estructura le genera una seria desventaja. O sea, entre Anaya y Meade. Ahora, ¿es real todo esto que han dicho de José Antonio Meade, que no despunta, que no sirvió, que es un candidato que está fuera de juego, que el PRI está acabado? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, José Antonio Meade es un buen perfil y no tan buen candidato. Es decir, en términos mediáticos, en términos mercadológicos, no es una personalidad que impacte como el Bronco, por ejemplo. Sí. El Bronco es un supercandidato, Claro. ¿no? No es tan buen perfil, pero es un supercandidato, donde todos tenemos claro que lo que propuso es mochar la mano, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe lo que propuso. Lo tenemos clarísimo, su mensaje es muy claro, es muy preciso. A diferencia, yo pondría esta comparación, ¿no? El perfil de Meade, que es un perfil académico, tecnócrata, un hombre pues, serio de familia, ¿no? De muy buena reputación en ese aspecto, pero podremos decir que su personalidad es un poco como el nerd de la escuela, ¿no? Y él a sí mismo se ha asumido, ¿no? Como el nerd. Su esposa misma decía, bueno, es que era el que sabía, entonces por eso me juntaba con él, porque me enseñaba, ¿no? Es decir, su perfil no genera tan buena empatía en ciertos sectores, genera buena empatía en otros sectores, es decir, en el sector conservador, en el sector de las iglesias, de las intelectuales, de los empresarios, pues genera muy buena empatía. En el sector más bravío, más popular, pues ahí quien genera empatía, digamos, es el Bronco. Digamos que Meade es buen perfil, no tan buen candidato, pero tiene cuestiones muy, muy precisas que le dan una posibilidad real de ganar, ¿no? Estudiemos y tomemos en consideración el fenómeno de las encuestas, o sea, las encuestas en el mundo durante los últimos años no han dado de forma certera el resultado de la intención electoral. ¿Por qué? Porque los procedimientos que utilizaban, los métodos, la metodología que utilizan las encuestadoras, uno, son metodologías obsoletas y dos, el muestreo no es representativo. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces, y tú puedes incidir en el muestreo porque sabemos que hay regiones donde uno u otro candidato tiene mayor preferencia o mayor aceptación. Te voy a hacer una pregunta, que aquí le hemos hecho a todas las personas que componen el canal. ¿A ti te han encuestado? A nosotros nadie nos ha encuestado. En mi casa sí llamaron. ¿Sí llamaron? Estaba yo comiendo con mi papá, contestó mi papá, contesta y cuelga. Le digo, papá, ¿qué pasó? Ay, era una encuesta. Le digo, ¿por qué no contestaste? Ay, no, qué flojera. Mi papá va a votar, ¿no? Claro. Mi papá va a votar, porque claro. va a votar. No, mi papá sí vota, ¿no? Y aparte es de los que invitan a votar y ándale, ¿no? Salgan a votar. Y es una actividad importante el día de la elección, ¿no? Para mi papá. Pero no contestó, le dio flojera contestar a una máquina que le llamó, ¿no?
ese porcentaje de personas o de indecisos o que dijeron que no van a votar, en la mayoría de las encuestas es un universo del 70% de las personas. Es grande. Que ellos consideran que ese 70% no tiene preferencia, no va a votar o ya decidió que va a votar por uno u otro candidato. Y es un error metodológico que yo diría hasta un tanto corrupto, porque pues bueno, yo le doy esta ventaja a aquel que me está pagando la encuesta, ¿no? Porque al final del día, pues el que manda paga, entonces tienes intereses económicos, políticos sobre la encuesta, mediáticos, muchas encuestadoras pertenecen a medios de comunicación, entonces es por eso que los números no dan con lo que realmente los votos son, entonces no se confíen en las encuestas. Programa tras programa me han preguntado aquí y en otros canales de televisión, al día después de la elección, ¿qué pasó si la intención de voto era esta o las encuestas nos decían esto y llegó y los resultados fueron totalmente distintos, ¿no? Es esto, las encuestas no están generando ni en México ni en el mundo una intención clara de voto. Pero vámonos entonces al fondo. Detrás de todo esto, ¿quién está? Porque si nosotros observamos el comportamiento de los partidos y sus campañas, finalmente los puntos en donde los católicos haríamos énfasis no son puntos en los que hay mucho énfasis. Esto es algo que todos los días me preguntan, o por correo, o por Twitter, o por Facebook. Los católicos, ¿cómo podemos votar los católicos? Estamos confundidos, no encontramos representación. Y es por la naturaleza misma de cómo estuvo diseñada los candidatos en la elección. Es decir, los gobiernos de coalición, realmente los gobiernos de coalición no es otra cosa más que una atomización política, lo hemos aquí explicado muchas veces, pero la atomización política significa una desintegración ideológica, es decir, mis valores, mis ideales que se ven representados en un partido político, no se ven representados más en ese partido político porque el partido desintegra sus bases, desintegra sus valores, desintegra sus ideales para amalgamarse con una posición política e ideológica discursiva totalmente opuesta. Es por eso que alguien que históricamente ha votado por el PAN siente aberración o siente que no encuentra representación cuando ve que su candidata es Alejandra Barrales, la principal promotora del aborto en la Ciudad de México, y su bandera es que va a seguir ampliando el tema del aborto. Y la ideología de género. Entonces entra un shock ideológico porque dicen, bueno, mis ideales pertenecen al PAN, pero ¿cómo el PAN le da la candidatura a esta mujer? ¿Y cómo va en coalición, en unidad con el PRD? Entonces es cuando me preguntan, no sabemos por quién votar. Por ejemplo, vámonos al extremo, quien históricamente ha sido del Partido Comunista Bolchevique, marxista, pues válido, ¿no? Su ideología, su base ideológica. ¿Cómo encuentro representación cuando mi candidato es un pastor evangélico? Sí, cuando el marxismo me dice que la religión es el opio del pueblo y veo mi candidato un pastor de una iglesia cristiana y que le hacen oración, no encuentro representados mis valores. Entonces dicen las personas, pues no puedo votar acá. ¿Por quién voto, no? Esto ocurre y por eso es que me preguntan tanto, Gis, no sabemos por quién votar. Yo les digo lo que les dije un día antes de la elección en Estados Unidos y tuvimos un programa especial. Yo les digo lo que les dije semanas antes en Estados Unidos. Los católicos, las personas de fe como ustedes y como yo, tenemos la obligación de votar en conciencia. Y en conciencia significa por delante de cualquier cosa a Dios. Simple y sencillamente. Nosotros no podemos traicionar nuestra fe a nuestro Dios por un proceso electoral, por una ideología, por un hueso, por un negocio. Porque eso está pasando con muchos católicos. Ponen encima de su fe, es decir, posponen a Dios, hemos platicado este tema, posponen a Dios por un cargo público. Yo veo a una mujer católica, de esas ultraconservadoras, que es de las que históricamente han defendido las causas conservadoras, vida, familia, etcétera, levantarle la mano a Alejandra Barrales. Y no digo nombres porque esto no es un tema personal con nadie. Pero ¿cómo que no coincide? Pero entonces es, eres católica cuando te conviene, porque cuando tienes un interés político o económico,
entonces lo dejas de lado y entonces apoyas a la mujer que lleva el aborto enfrente. Entonces, ¿dónde está la congruencia cuando te peleabas en el Congreso por el tema de la vida? Y entonces a veces sí y a veces no. Sí. Entonces es un tema también de corrupción ideológica. Ahora, si tú te pones a ver las declaraciones de los tres candidatos en los medios de comunicación, sin irnos a los jefes de gobierno, al jefe de gobierno, simplemente a los tres candidatos en los temas más álgidos: aborto, ideología de género, comunidad LGTB, libertad religiosa, todo eso. O sea, realmente no es que te quede muy claro si la defienden o no. Pues porque fueron ambiguos todos al principio. En la recta final empiezan a pronunciarse. Y digo, lo tengo que decir, los únicos candidatos, por lo menos a la presidencia de la República en la Ciudad de México, que se han pronunciado abiertamente. Bueno, Miquel Arriola lo hizo desde el principio y generó un fenómeno social y político en la Ciudad de México y está por ganar la Ciudad de México. Yo sí creo que la puede ganar. Yo también creo que lo puede ganar, y más allá del tema electoral, ha generado un movimiento político en la Ciudad de México que juega varias cartas, que tiene a su favor, que es un buen perfil, es un tipo simpático, es un buen líder. Y tiene experiencia, ha dado buenos resultados. Y juega el papel de la oposición. Miquel Arriola es oposición en la Ciudad de México. Claro. No, esa es una desventaja que juega José Antonio Meade. Pero José Antonio Meade, sobre todo en los últimos días, se ha pronunciado totalmente católico, pro familia, pro vida. Se pronunció, lo escuchamos tú y yo, ¿no?, que dijo que él estará a favor de la vida desde el inicio hasta la muerte natural. Sí. Y de hecho, cuando le preguntaron del Código Penal único, no solamente en la actividad que estuvimos juntas, sino en otro momento, en Milenio, él dijo que él no iba a tocar el tema del aborto en el Código Penal único, toda vez que quería referirse a aquellos delitos que generaban violencia, que eran delitos de alto nivel, ¿verdad? Para tener de alto impacto dentro del marco de los delitos y de los crímenes que están definidos en el Código Penal. Entonces, el Código Penal único no tiene por objeto regular todos los delitos, sino aquellos que generan violencia, y así los definió él. Entonces, esto es muy importante, como hacer esta puntualización, porque algunos católicos se han acercado a preguntarle. En mi caso, yo le pregunté sobre si iba a meterse con el aborto directamente, y él lo que contestó es que iba a haber las definiciones incluso de aquellos delitos que eran totalmente diferentes en un lado y en otro, y que eso hacía... Iba a unificar, sí, ¿no? Que iba a unificar las penas y todo eso. Y se pronunció a favor de defender la vida desde el inicio hasta la muerte natural, ¿no? Que es la misma postura que hizo Donald Trump cuando fue candidato a la presidencia en Estados Unidos, ¿no? Y que lo hablamos aquí, que es lo que lo lleva a la presidencia de la República. Estos posicionamientos ideológicos parecen irrelevantes o intrascendentes, pero marcan sobre todo la diferencia, inclinan la balanza en una elección, sobre todo en una elección tan cerrada como esta. Lo dijimos en el proceso electoral de Estados Unidos, le decimos que va a pasar aquí en la Ciudad de México y en el país, en nuestro proceso electoral federal. Vienen unos 15 días muy álgidos, muy difíciles. En resumen, diría que tiene una ventaja marginal López Obrador, suficiente para ganar la presidencia, pero que no lo tiene aún en la presidencia, que es con estructura y con operación política se puede superar, por eso es que está la contienda tan cerrada. Ahora, ¿qué opinas del voto que es un candidato y respecto del Congreso, ¿no? El voto dirigido a otra facción, es decir, es una suposición, voto por Andrés Manuel López Obrador, pero lo que se refiere al Congreso, a los senadores y diputados, voto por el PAN, por el PRI. El voto diferido. Exactamente. Ok, pues tienen que entender que el voto diferido puede funcionar en algunos casos. En México ha operado, realmente tenemos experiencias históricas respecto al voto diferido donde así ha ocurrido. Por ejemplo, ocurrió con Enrique Peña Nieto, ocurrió con el propio Vicente Fox, con Fox lo tuvo o con Felipe Calderón. Ha ocurrido en los últimos años el voto diferido. Y creo que en esta ocasión tendría tal vez que ser un voto diferido, es un voto también, podríamos decir, informado o con una operación política mucho más especializada. ¿Qué ocurre con los gobiernos de coalición?
que es mucho más difícil dar el voto diferido, Claro. porque los bloques están como muy bien diferidos. Entonces, yo veo complicado que una persona que va a votar por Andrés Manuel vote por un diputado que va por el Del PAN. por el PAN o por un candidato al PRI, ¿no? Por ejemplo, Es como que antagónico, ¿no? Porque por cómo está la polarización en los discursos y la confrontación política que está verdaderamente muy álgida. ¿Y qué ocurre con la composición de los congresos? Que es muy importante. Las coaliciones, cuando se negocian, los partidos ceden espacios de participación, es decir, yo PAN me siento a negociar contigo Movimiento Ciudadano, y en esta negociación yo PAN, dentro del universo de los 100 espacios que tenemos, pues te ofrezco 20%, 25% o 30% y le doy al PRD otro 30% y yo me quedo con un 40%. Pareciera una negociación justa porque yo me quedé con la mayor parte, pero si lo vemos en bloque ideológico, la izquierda se quedó con la mayoría. Eso es lo que pasó con el 23 de marzo. Y eso es lo que ocurrió con la coalición de Anaya. Okay. Por eso es que muchos de ustedes van a ir a votar y van a ver en el PAN, van a ir a votar por el PAN, que históricamente han votado por el PAN, y van a ver en su boleta a Alejandra Barrales con el PAN. Dígame, por favor, los panistas históricos que tienen que ver con lo que Alejandra Barrales representa. Claro. Pues porque dentro de la negociación, este espacio de participación, la candidatura, le correspondía al PRD. Entonces, quiere decir, por ejemplo, digamos que es el PAN, de sus 9 curules que tiene por representación proporcional, ¿no? Por mayoría relativa, se quedó con 4, le da, y de los 5 restantes le da 3 al PRD y 2 a Movimiento Ciudadano. Así es, y esto ya está designado, ya está pactado. Ustedes van a ir a votar por algún candidato a jefe delegacional y no saben si en la repartición les tocó alguien del PRD, alguien del PAN o alguien de Movimiento Ciudadano, pensando que históricamente van a votar por su partido de toda la vida. ¿Eso qué significa, Gisbelén? Si, por ejemplo, yo voto por el candidato Anaya, la composición finalmente del Congreso... Si yo voto como mucha gente ha votado durante toda su vida, puro PAN, o puro PRI, o puro PRD, se va a encontrar sobre todo, principalmente los del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que históricamente han votado siempre por ese partido, que aunque voten por su partido, el candidato no es el candidato de su partido. Híjole. Es decir, está con la representación de la coalición, pero su militancia no es de ese partido y no representa ideológicamente las bases de su partido. Eso quiere decir que si votas por Anaya, el resultado en el Congreso vas a tener a Morena, que ahí está, o sea, porque va a tener sus curules. No, y va a tener una parte muy importante. Eso es innegable, o sea, la verdad es que... Luego, el PT. Se estima que Morena va a estar por encima de los 110, 120 diputados, eso es real, ¿eh? Va a tener más de 110, 120 Imagínate. Espacios en el Congreso. Entonces va a tener al PT, va a tener al PRD, sí, porque ideológicamente, va a tener a Morena, o sea, se compactan. No, ideológicamente son partidos de izquierda que comparten agenda. Morena comparte el tema de la despenalización del aborto con Movimiento Ciudadano, con el PRD y con el PT. Entonces, si tú vas haciendo la suma, por ejemplo, 120 que tenga Morena, más 90 que tenga el PRD, más 80 que tenga, más 50, 60, te da... Casi la mayoría. Te da la mayoría, te da la mitad más 1. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque a mi consideración es una trampa estratégica de la izquierda para meter, de la izquierda liberal, sí. De la izquierda con su agenda, para meter temas muy específicos en nuestro país. Y sensibles. Y sensibles. Ejemplo, aborto, el tema de los derechos de los niños. Los padres, la educación sexual, que ya no pertenecería a los padres, el control de conciencias, sí, ¿verdad? Libertad de conciencia. Libertad religiosa. Libertad religiosa, o sea, eso es lo que nos estamos jugando en esta elección. Y quiero evidenciarles que lo que ocurre, sobre todo en la repartición del Congreso, es una trampa ideológica de la izquierda. Es que si nosotros votamos por Anaya, o sea, es importante que la gente lo sepa, que puede votar por quien quiera, pero tiene que saber qué es lo que va a pasar. Si vota por Anaya, va a tener una mayoría del Congreso de izquierda. Si vota por López Obrador, va a tener una mayoría del Congreso de izquierda. Y si vota por mí, ¿qué va a pasar? Pues se han jalado hacia la derecha. De hecho, quienes enarbolan pues los valores que tú y yo compartimos, curiosamente, y lo hemos hablado los últimos años, pues han sido los candidatos del PRI. Ejemplo, José Antonio Meade
y Miquel Arriola. Que era impensable. Pues el PRI, digamos, era más moderado, es un partido de centro. Como de centro. Un partido de centro, pero ha abanderado y ha liderado, también por el perfil de sus candidatos, que me parece que auténticamente enarbolan estos valores, pues estos ideales que tú y yo compartimos. Es decir, yo puedo suponer y creo que muchas personas que históricamente han votado por partidos de derecha, ejemplo, el PAN, incluso Encuentro Social, se irán a votar por candidatos del PRI porque pues, es donde encuentran su representación. Aunque se haya unido al Encuentro Social, se haya unido con Andrés Manuel. Pues la unión, fíjate que es muy interesante, porque la unión de Encuentro Social con la izquierda marxista, por ejemplo, del PT, y con este radicalismo, este discurso radical que maneja López Obrador, le da más una mezcla, una especie de una cuestión sectaria, más allá de un partido político. Hay que tener mucho cuidado. Pero habrá muchos cristianos, muchos católicos que encontraban representación en estos partidos. Ya no la van a encontrar. Ya no la van a encontrar. Pues realmente el momento es difícil. Así es. El momento es difícil. Para terminar, nada más dime, ¿cómo podríamos definir lo que tenemos en cada partido? Es decir, ¿a qué me enfrento si voto en términos generales? En el espectro ideológico, sí. Si lo vemos así como un mapa, en el mapa ideológico, la coalición del Frente, que es la de Ricardo Anaya, y la de Andrés Manuel, están jalados al espectro ideológico más a la izquierda socialista liberal. Cubren totalmente este espectro. Los candidatos del PRI y el PRI en sí mismo con su coalición están jalados en el espectro ideológico de derecha conservadora, iglesias, no, más jalados a la derecha. Digamos que el centro ha quedado como descuidado y viene una polarización. Hay una polarización ideológica, que es el fenómeno también que ha ocurrido en el mundo. O sea, claro. México no puede ser ajeno de ese fenómeno. Entonces, ¿el PRI se convirtió en el PAN? Pues yo diría que ahora el candidato más panista se encuentra, ¿no? De un perfil más panista, curiosamente se encuentra en el PRI. Entonces, pues sí, la invitación es a que voten a conciencia. Ya saben quiénes son los candidatos que enarbolan qué agenda, qué temas. Vimos a Ricardo Anaya pues, pronunciarse a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto también ha dejado confundidos a muchas personas que históricamente votaban por el PAN. Yo, Gisbelani Gallardo, votaré por mis valores, por mi fe, pondré siempre adelante a mi Dios y haré un voto de conciencia por encima de los partidos políticos que todos están superados, todos están corrompidos, todos están permeados por la ideología de género. Más allá del partido, claro. Es el candidato, la agenda y lo que proponen. Para mí el candidato de valores, de agenda, que propone, que representa mis temas vida, familia, fe, pues está muy bien definido y para mí es Miquel Arriola en la Ciudad de México y es José Antonio Mírez a nivel nacional. Más allá de todo lo que se dice del PRI, porque hay gente del PAN que pues, ha dicho que el PRI de manera sistemática ha dejado permear la ideología de género en este país, la norma 046, el dejar que pasara el aborto, toda la reforma, incluso la ley de amparo, que tiene por objetivo legalizar el aborto en toda la República Mexicana en el fondo, el trasfondo, porque ellos ya lo que hicieron con la reforma a la ley de amparo es que el Poder Judicial se convierte prácticamente en un poder legislativo. Pero también hay que decirlo porque esta es una experiencia personal de quien más hemos encontrado representación y apoyo en estos temas. Para mí, en los últimos años han sido precisamente legisladores, diputados, líderes del PRI. O sea, me parece que también por los liderazgos que han entrado al partido, que le han abierto las puertas al partido, pues se ha jalado de forma auténtica hacia estas causas de derecha que parecieran que por estructura estuviesen abandonadas, que nosotros, organizaciones de la sociedad civil, llevamos la bandera y que pues, hemos encontrado causa y representación en estos, ¿no? Quizá para mí el punto determinante, bueno, desde luego que a Miquel me queda muy claro, creo que a muchos católicos nos queda muy claro Miquel. Y en el caso Miquel Arriola, que es un fenómeno, Sí. No, y además cada vez se ha como definido más en el aspecto vida y familia. Como que eso ha sido muy claro para todos nosotros. Lo que ha sido difícil es a nivel nacional. Entonces, a mí una parte que me ha definido mucho es la del Congreso. Es decir, si yo voy a votar por Anaya y mi Congreso va a tener una mayoría de izquierda, ¿qué me va a pasar? Si yo voto por Morena y mi Congreso va a tener una mayoría de izquierda, ¿qué me va a pasar? No, la trampa es que
aún votando por Anaya, también por el tema de las plurinominales, por cuestión de estructura no le alcanza, no le es suficiente, va a ganar Andrés Manuel y vas a tener el Congreso de izquierda. Entonces, por el tema de la repartición es un tema que tenemos la obligación de poner a su consideración. O sea, que es importante que nosotros como católicos, desde luego, hagamos un voto concienzudo. Me gustaría mucho que ustedes acudieran a los medios, porque la información que nosotros estamos manejando en el programa es información pública. No es información privilegiada, ni información... ¿Si te parece que vayan apareciendo en los cintillos las ligas de donde se encuentra toda la información? En el INE, el repositorio, notas periodísticas serias, ¿no? Donde pueden encontrar toda esta información. De hecho, lo vamos a combinar con el mismo programa. Aunque lo estemos diciendo aquí al final, lo vamos a combinar con el programa de tal suerte que ustedes puedan verlo de una manera más clara gráficamente. Y síganos escribiendo, por favor, quedan algunos días para la elección, piensen, razonen, y hoy como nunca, verdaderamente su voto es poderoso. Yo lo he hablado en muchas ocasiones que pues, los procesos electorales se negocian y a veces sí o no influye el voto. En esta ocasión, su voto sí influye muchísimo. Salgan a votar, por favor. Eso es muy importante. No dejen de salir a votar. Eso es muy importante. Y darnos cuenta que nosotros estamos votando, es un voto ideológico. Es un voto, es una prueba de fe, yo también diría. Yo también, porque decir, es una prueba de fe. Frente a todo, ¿no? Tú estás diciendo, pues estos candidatos van a perder y votar por ellos es perder el voto, ¿no? Porque así se manejan con el voto, famoso voto útil. Es una manipulación, porque te meto miedo y a causa de miedo te obligo a que votes en contra de lo que tú crees. O de lo que piensas. Entonces es una jugada, yo diría incluso hasta perversa, donde busca resquebrajar nuestra estructura de fe ideológica, ¿no? Pues muchas gracias, Gisbeleni. Gracias a ustedes, escríbanos. Yo creo que nos alcanza a hacer otro programa, ¿no? Alcanzamos a hacer uno antes del día. Antes de la elección, ya que veamos cómo está el panorama. Cómo va avanzando, tenemos pocos días y pues tendremos, yo creo que uno especial el día de la elección. Sí, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que lo sacamos para que todos ustedes tengan mayores elementos para su decisión. Pues muchas gracias, Gisbeleni. Gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.